Bienvenidos a otro episodio más aquí en el podcast de Sobre la Mesa sin Vergüenza. En esta temporada número 1 de Amor y Relaciones vamos a poner sobre la mesa el capítulo de hoy que se llama Los Límites. Para este día tenemos un invitado especial, muy especial, él es Amílcar Marcos, psicoterapeuta y tanatólogo humanista, orientador familiar en crisis. Durante los últimos 12 años ha trabajado interviniendo crisis en sobrevivientes de secuestros y en sus familiares. Amílcar, estamos muy agradecidas, muy honradas, muy bendecidas de tenerte aquí con nosotros hoy. No, al contrario, yo soy el agradecido, el bendecido y el anexado ahí con ustedes a poder contribuir un poco desde donde se pueda a lo que ustedes están queriendo lograr. Muchas gracias por invitarme. Súper, mira, a ver, en el contexto, en la iglesia, a mí personalmente nunca me hablaron de los límites, nunca me hablaron de qué son los límites, pero sí me hablaron de la obediencia y del sometimiento, especialmente como mujer. Entonces hoy vamos a abordar este tema y a ver qué son. Entonces empezamos. Amílcar, ¿qué son los límites? ¿Qué es un límite? Bueno, los límites, tenemos diferentes tipos de límites y a mí se me hace un poco más fácil explicar los límites psicológicos desde lo natural, ¿no? De hecho, la Biblia sí menciona también que primero hay que estudiar lo natural para luego estudiar lo espiritual, ¿no? Y de esta misma forma podemos entender que cuando tú pones un límite territorial, es una forma de poder señalar hasta dónde llegas, ¿sí? Hasta dónde alguien puede llegar sin traspasar la propiedad o el derecho que le corresponde a alguien más. Entonces, por ejemplo, cuando hay algún territorio y quieren delimitar cuántos metros son los que tienen, por ejemplo, un terreno, van a poner una marca, van a medirlo seguramente y van a poner una manera en la que otras personas puedan identificar a dónde ya no es su territorio, a dónde ya no podrían decidir ellos qué tendrían que hacer, a donde ya no podrían ellos, por ejemplo, construir sobre ese lugar porque ya no les pertenece. Tendrían que pedir permiso, tendrían que a lo mejor eh, cubrir algunas formalidades correspondientes para poder establecer ahí lo que ellos quisieran hacer. ¿Sí? Entonces, con esa idea, entiendan y entendamos entonces que un límite es una forma de poder hacerle saber a otro, una forma de marcar, una forma de establecer hasta dónde ya no pueden pasar, porque ya nos corresponde a nosotros la decisión o la situación que esté pasando o la experiencia que yo esté viviendo, ya no le corresponde al otro, me corresponde a mí. Y me llama mucho la atención cómo comenzamos, ¿no? Con esta idea de me enseñaron obediencia, me enseñaron sujeción, pero no me enseñaron límites. Y es curioso porque si esto es parte de la educación de los niños, nos vamos a dar cuenta que para poder hacer que un niño cree un hábito de obediencia con seguridad, sano, y también un límite, no de sujeción, pero sí de entender que hay autoridades y todo eso, es necesario aprender o enseñar a los niños hasta dónde pueden llegar ellos y hasta dónde puede llegar otra persona para establecer límites. Entonces, imaginemos esos límites justamente como esta forma de poder marcar de una manera visible, de una manera entendible para el otro, hasta dónde puede llegar con nosotros, hasta dónde puede decirnos qué tenemos que hacer, puede darnos un consejo, puede darnos una opinión o hablar acerca de lo que están viendo en nuestra vida, que a veces en el contexto religioso es como muy común, ¿no? Que alguien quiera opinar sobre tu vida. No sé si esto les aclara un poquito más o les hace surgir un poco más la curiosidad de, a ver, aclárame este punto porque como que no está suficientemente claro. Sí, tal vez nos puedes dar ejemplos, porque, bueno, sí es verdad que a nosotras nos han dicho, por ejemplo, obedece a tu padre y a tu madre porque tus días van a ser largos en la tierra. Pero ¿qué si obedecerles me lleva a lastimarme a mí misma o emocionalmente hablando, ¿no? O que si hacer caso a mis líderes hace que me pierda. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Pau, cuando en un campamento un pastor ha dicho que sobre todo está Dios, que si hay un culto y
es el culto de jóvenes y tú eres líder, tienes que estar. Y un chico preguntó, pero pastor, ¿qué hago si tengo un examen? ¿Voy al examen o voy al culto? Y el pastor ha dicho, vas al culto, Eso es, dejas tu examen. eso es poner primero a Dios, eso es lo que dijo. Sí, me Ok, acuerdo, yo estaba en el mismo campamento ok. que... Ujú. Sí, y correctamente lo que está sucediendo ahí, que primero hay que observar con este ejemplo, cuáles son los límites que existen. Existe el límite de la escuela de este chico que hizo la pregunta y existe el límite de Dios, ¿sí? Aquí la pregunta directa sería si Dios va a ser menos Dios porque este chico no vaya a la iglesia, al culto o a lo que sea que le están diciendo que vaya. Yo pienso que Dios no va a dejar de ser menos Dios por eso, ¿no? Ujú, Habría que preguntarle a este chico si su comunión con Dios y su relación con Dios, si lo que él es en relación con Dios, se va a ver afectado si él no va un día o por un momento a esa reunión. Y seguramente nos vamos a ir dando cuenta que no hay una manera de poder sustentar con una respuesta a lo mejor bíblica de decir, sí, claro, Dios se va a enojar mucho o Dios va a dejar de ser menos Dios o va a ser menos adorado o claro, el chico va a perder su relación con Dios y va a ser una persona miserable y ya se va a apartar de Dios y nunca más lo reconocerá en sus caminos. Seguramente no, pero hay límites que, porque debemos entender que nosotros vivimos en un mundo que tiene sus límites, precisamente sus reglas y sus leyes, en donde la gente tiene que entender que es más importante hacer para, en este específico ejemplo, si está glorificando el nombre de Dios o no, si le va a dar más honra o no a Dios desde lo que la persona está haciendo. Y entonces a mí se me ocurre pensar, que si este chico dice, claro, hoy no voy a poder ir a esta reunión a donde yo voy a alabar a Dios, pero ahí entonces yo estaría limitando, o este chico estaría limitando su forma de alabar a Dios, porque diría, pero si yo tomo la decisión de presentarme a mi examen en la hora de mi reunión y tener esta intención y este propósito de glorificar a Dios con mis calificaciones y que puedan decir que yo soy un estudiante, a lo mejor no modelo, pero sí es un estudiante que le estoy echando muchas ganas. Seguramente yo voy a tener la oportunidad de decir, ¿saben qué? No soy yo, porque mi carácter a lo mejor no es una persona estudiosa o no soy un chico estudioso, pero Dios en mí sí está pudiendo hacer esto. Y entonces ahí yo encuentro que la oportunidad que surge es que la gente pueda glorificar a Dios, incluso los no creyentes puedan glorificar a Dios, porque están viendo que tú estás respetando un límite que alguien más pone. Y claro que esto pudiera ser a lo mejor debatible con gente que tiene autoridad religiosa, pastores o rabinos o quien tú quieras, digo, para ujú, incluir a todas las creencias, ujú, eh, pero habría que discutirlo, ¿me entiendes? No es solamente, aquí yo ya puse dos perspectivas, ujú. no solamente, sí, claro, solo cállate y obedece y ve a la reunión, Ajá. porque así no son los límites, o al menos no los que son sanos. Ujú, Entonces, eso nos lleva a preguntar, ¿qué es un límite sano? Ujú. Claro, los límites sanos y los límites no sanos o los límites que te causan daño tienen que ver o están relacionados directamente con la dignidad humana. Y aquí es muy importante que hable o que incluyamos una parte de un tema. Yo, por ejemplo, estoy en México, ustedes están en Bolivia y nuestras legislaciones y nuestras leyes son distintas. A pesar de eso, quiero entender que una de las máximas que tenemos en las leyes, tanto en su país como en el mío, es que la dignidad humana esté por encima de cualquier cosa. ujú, Y eso tiene que ver precisamente con no transgredir los límites de alguien más. Es decir, todas las cosas que se llegan a castigar como delitos están relacionadas con cosas que han transgredido las dignidades de las personas que han sido violentadas por los delitos. ujú, Cuando hablamos de límites, estamos hablando, en este ejemplo que yo ponía del límite territorial, en el que tú pones gráficamente un nivel hasta donde los demás pueden llegar. Por ejemplo, yo te puedo decir en una relación jefe, empleado, hijo, padre, esposo, esposa, la que tú quieras, es decir, abarca todos los tipos de relaciones. Yo te puedo decir,
Me he dado cuenta que a veces cuando platicamos y hay algo en lo que no estamos de acuerdo, tú me levantas la voz y llegas a gritarme y eso no me gusta. Ujú, Entonces, quiero decirte que la próxima vez que yo sienta la misma incomodidad porque tú me estés gritando, voy a dar por terminada la plática y te voy a decir, ¿recuerdas que te dije que si esto sucedía yo iba a dar terminado por la plática? Eso es lo que voy a hacer. Y entonces te retiras. Ahí tú estás estableciendo tu límite, aprovechando que pidieron un ejemplo de cómo se podía establecer un límite. ujú, ¿Y por qué es sano? Porque no lo estás haciendo en un momento donde tú estás con tus emociones, eh, te están sobrepasando o estás en un momento de crisis. No, lo pensaste, lo practicaste, a lo mejor pensaste cómo lo podías hacer y es sano porque tú lo que estás queriendo es que no te falten al respeto y que guardes y cuides tu dignidad y que también cuides la relación que tienes en ese momento, los diferentes tipos de relación que podemos hablar. Entonces en ese momento es sano porque esos son los principios, esos son los, digamos, los valores que se están buscando, es por encima de todo la dignidad humana. Y si nosotros lo trasladamos a la parte bíblica o a la parte espiritual, incluso hasta religiosa, Dios nunca va a transgredir la dignidad de una persona. Jamás, jamás. Entonces, desde ahí estamos pensando que el concepto sacrificial que se ha trasladado en algunos contextos religiosos a las personas es transgresor de sus derechos humanos, de su dignidad y, por supuesto, de sus límites personales. Porque ahí el principio ya no es la dignidad de la persona, ahí el transgredir un límite o el poner un límite no sano es, por ejemplo, en este ejemplo que ponían del chico y el pastor, es que el pastor le diga como, y cuidado y no vengas a la reunión porque entonces ya no te voy a dejar participar en tal cosa. ujú, Entonces, ese no es un límite sano, porque el pastor puede decir, es que estoy formando su carácter para que él sea un chico que conozca sus jerarquías y pueda poner primero a Dios que a todo lo demás. Bueno, en realidad lo que va a causar con ese muchacho, lo primero que va a suceder es que él va a dudar. Y en la ujú, fe creo que eso es algo que no es sano. Entonces, fíjense cómo ya el límite ya transgredió su dignidad. Y la persona va a empezar a sentirse ansiosa, va a empezar a tener una serie de reacciones que también son fisiológicas, que incluso pueden atentar contra su salud, ¿no? Ponerlo ansioso, ponerlo o deprimido o vulnerable emocionalmente para tomar una decisión y decir, bueno, está bien, pierdo el examen con tal de agradar a Dios. ujú, Entonces, ¿qué sucede? Esa es la diferencia. Un límite sano siempre va a buscar no solamente que la persona que lo está poniendo, en este caso si soy yo, esté bien y mi dignidad esté guardada y cuidada, sino que también la relación con la otra persona esté cuidada y la persona sepa que lo estoy haciendo por el bien de la relación, que estoy cuidando a ambos, ¿sí? Que no solamente me estoy cuidando yo. En la gran mayoría de los límites que no son sanos, lo que hacen es cuando se ponen es unilateral. No estoy buscando el bien de los dos. Estoy buscando que yo tenga razón. Estoy buscando que me vean como autoridad. Estoy buscando que te sometas a mí, que no me cuestiones y que yo no me vea como una persona que no tiene carácter. Lo que a ti te pase no me interesa. Esa ujú. es la gran diferencia con un límite transgresor y un límite que no es sano. ¿Para qué nos sirve, Rogelio? Ajá, en nuestras relaciones. Sabemos que es para cuidar la dignidad, pero en nuestras relaciones, además de eso, podemos cuidar a la otra persona. Eso te hemos entendido. Pero ¿nos puedes Es explicar un poquito más? claro, exacto. Los límites son de cuidado, pero fíjate, muchas veces pensamos que el límite lo ponemos para los demás. En realidad, los límites comienzan con nosotros mismos. Si volvemos al ejemplo que yo les ponía de un límite territorial, yo no puedo poner un límite hasta que yo no sepa cuántos metros cúbicos o cuadrados tiene mi propiedad. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Tengo que conocerla y para eso tengo que explorarla. Tengo que decir, a ver, me dijeron que de acá para acá, pero yo no sé cuánto es de acá para acá, entonces tengo que medirlo y a ver, espérame, incluso a lo mejor yo no soy experto, entonces me voy a auxiliar de un experto para que me diga cuántos metros y hasta dónde, y resulta que mi propiedad tiene un montículo en medio, entonces yo digo, ¿qué hago?
lo mido sobre el montículo o le doy la vuelta. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Dándote muchos detalles de que para entender que si tú primero no te conoces y primero no sabes quién eres, no vas a poner un límite sano. Mm. Eso es lo que está sucediendo muy frecuentemente con los clips que la gente que hace psicología barata, como yo le llamo, Ujú. ponen en los medios, ¿no? Te dicen, pon límites, haz esto, haz el otro, y entonces la gente va enseguida a tratar de hacerlo sin conocerse, y entonces ese límite no les funciona porque no hicieron el ejercicio previo. Entonces, un límite a lo que te lleva es a tratar de explorarte tú. ¿Hasta dónde podrías dejar que en una relación algo suceda? Por ejemplo, en este tema que está también muy gastado y que es muy importante, pero a veces está mal establecido, que tiene que ver con la violencia, cualquier toque, cualquier palabra, cualquier cosa ya puede ser interpretada como una cuestión violenta. Y va a depender de la experiencia de la persona que lo viva, no necesariamente de que así sea per se ya la palabra que dijo era violenta, ¿no? Pues no lo sabemos porque a lo mejor no fue en un contexto de violencia. Pero ¿qué pasa? Tú te tienes que conocer. Si yo sé que yo he tenido experiencias a donde he sido violentado desde la infancia o en un momento de mi vida o pasé una situación traumática, pues claro que entonces tengo que explorar esa situación que me pasó, tengo que conocerme y tengo que saber que yo necesito en una relación cualquiera que sea decir que tal vez yo no, o sea, yo le tengo que explicar a la persona cómo sí tengo que ser tratado. ¿Qué sería lo que no me gustaría que sucediera? Y ahí vienen las expectativas también, que son parte de los límites. Saber qué quiero y poder transmitir y comunicar qué quiero. Y eso también se relaciona con la autoestima. Entonces, fíjense, no solamente estamos hablando aquí en el podcast del tema de los límites, estamos hablando de muchas cosas que se relacionan con la persona que establece límites. Eh, cómo se conoce, quién es, qué tanto sabe de sí mismo, de sí misma, y qué tanto ha podido explorar su vida para poder decir, ok, yo necesito establecer estos límites. A veces lo que sucede es que en lo contrario, una persona que no se conoce no pone límites en su vida y deja que en sus relaciones cualquier persona traspase ciertas eh, interacciones y entonces de pronto la persona llega a la psicoterapia o llega a la consejería porque ya es una persona traspasada, es una persona que ya estas experiencias ya la pusieron o ya lo pusieron en un momento de crisis porque todo mundo pasa sus límites. Entonces ya la persona ya está reaccionando. ¿Y qué pasa con su entorno? Se enojan porque ahora la persona está queriendo poner límites después de tanto tiempo que no lo hacía, pero es Ujú. porque un buen día dijo, a ver, espérenme ya, ¿no? ¿Es demasiado tarde? No, pero le va a llevar mucho trabajo porque nunca puso límites en lo que hacía. No sé si con esta profundización les ayuda un poquito más. Algo que me gustó que dijiste es eso cierto, ¿no? Que muchas veces cuando llegamos a poner límites, va a haber gente que nos vamos a encontrar en el camino que no le va a gustar, no les va a gustar. Esto nos lleva a cómo respetamos los límites de la otra persona. Por ejemplo, si yo puedo ir a la casa de la Pau todos los días y abro el refrigerador y saco comida, pero ya llega un día que la Pau me dice, basta, mi presupuesto no alcanza y yo me enojo, ¿no? ¿Cómo respeto yo el límite de la otra persona? ¿O cómo puedo hacer que mi límite sea respetado? Aprendiéndolo a comunicar. Primero, a entender que yo tengo un límite y que yo eh, tengo hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, yo a veces digo que me checan mucho estos memes de cuando sale un meme que dice cuando ya se acabó mi tiempo de socialización, porque yo no me considero tan sociable. Entonces digo, sí, yo soy ese del meme, porque llega un punto en el que digo, ya, por favor, sáquenme de la fiesta, o ya no quiero hablar con nadie, ya me quiero ir a Ujú. mi casa a descansar o algo así. Entonces, primero tengo que saber que yo tengo un límite para eso, porque si no, ¿qué va a pasar? Que me van a invitar a una fiesta y yo voy a ser el que a lo mejor me observen o mi mensaje para los demás va a ser como, este ya se enojó, no sabemos qué le pasó, ya está todo incómodo, pero no dice nada, nada más se le ve la cara que está incómodo. Entonces, primero el límite lo tengo que saber yo, tengo que entender
que a lo mejor no soy tan sociable o llega un punto en el que ya mi pila social se acabó y en ese momento yo tengo que ponerme a mí el límite de decir, bueno, ya, ya no estoy tan sociable, entonces antes de que me ponga como gruñón o algo, mejor me despido, agradezco, y me voy retirando hasta que ya. Pero el límite lo pongo yo y primero lo tengo que conocer yo. Y entonces poder comunicarlo, aprender a decirlo. Este, algunas personas, dependiendo de la cercanía que tengamos con la relación, necesitan más explicaciones, pero hay otros que no, sobre todo quienes transgreden o que tienden a transgredir límites, no necesitan explicación, lo que necesitan es que tú les digas, hey, basta, hasta aquí, no te dejo que continúes. En este ejemplo de la fiesta, puede haber alguien que te diga, oye, como que ya te vas, pero no sé, todavía no partimos el pastel o la torta, como le digan allá en Bolivia, Ujú. o qué crees que íbamos a empezar a cantar y queríamos que te unieras y no sé qué. Y entonces, ¿qué te estás dando cuenta ahí? Que la persona está teniendo una expectativa o tenía una expectativa de ti. Y dependiendo de la cercanía que tú tengas con ella, pues sí le puedes explicar, no, ¿qué crees que pues ya estoy cansado o tengo algo que hacer mañana o la verdad es que ya no tengo pila para seguir conviviendo? Pero va a haber otros que te digan, o sea, en lugar de explicarte que tenían una expectativa contigo, te van a quitar a lo mejor el saco de la mano, te van a decir, no, ¿cómo que te vas? No, claro que no te vas y te quitan entonces el saco y te quitan a lo mejor, no sé, las llaves o tu cartera y te lo esconden y entonces tú te quedas así como, ¿qué está haciendo esta persona? Y claro que no te vas a ir hasta que yo te diga porque yo quiero que tú te quedes y que sigas conviviendo con todos. Ahí están transgrediendo un límite. Y entonces es importante que si esta persona a lo mejor lo está haciendo de la mejor manera posible, pero lo que tú tienes que hacer es justo decirle, no, perdóname, pero no, no me voy a quedar y por favor devuélveme lo que me acabas de quitar, porque no, no está bien que lo estés haciendo y yo me quiero retirar. Y entonces tu límite sube, es decir, le expresas tu molestia. Le dices, no, esto no me está agradando, por favor, dame mis cosas, me quiero retirar. No, pero ¿cómo? Mira, todos estamos en la fiesta, ¿cómo que ya te quieres ir? Por favor, de verdad. Eh, y entonces vas explicando cada vez más. Entonces, el otro lado es cuando la persona, el otro que está queriendo insistir que te quedes, no tiene la capacidad, no tiene la sensibilidad de darse cuenta que tú la estás pasando mal, que tú estás estableciendo un límite y que se lo estás haciendo ver. Y esta persona, para él lo importante o para ella lo importante es que no te vayas de la fiesta. Entonces, igual puede ser como, a ver, mira, de verdad, te explico. Creo que lo que estás haciendo, entiendo que tú quieres que conviva, pero yo ya no quiero convivir. Y lo que estás haciendo me está incomodando más que ayudarme a que me quede más en la fiesta, tengo más ganas de salir corriendo de aquí. Y si de plano la persona dice que no, entonces ya, pues tienes que mostrar que estás en completo desacuerdo. Y, y es difícil para la otra persona, pero si no tiene desarrollada una sensibilidad, mucha gente no sabe que la gente puede poner límites, no Ujú. están acostumbrados, sobre todo la gente que vive en privilegios, no está acostumbrado a ver que los otros tienen límites que hay que respetar. Entonces, así es como tenemos que ir por la vida, ¿no? Comunicándolos, también escuchando las expectativas de los demás, pero también siendo muy sabios de que si vemos que una persona no es capaz de respetarlos, entonces tenemos que ser tajantes y decir, hey, no, esto está siendo desagradable. Y a lo mejor va a ser un despertar para la otra persona y decir, wow, nunca nadie me había dicho que no se quería quedar a una fiesta. Ujú. Y ahí esa persona comenzará su camino de darse cuenta que no está respetando límites y que debería empezar a hacerlos. Lo que dices es súper interesante. A mí me recuerda a una experiencia que tuve una vez, que, había un muchacho ahí cuando yo era más joven que, como que quería, ¿cómo le dice? Quería cortejarme. Enamorar. Ok, ajá, Sí. ujú, Y pues, a mí no me atraía para nada. Entonces, yo le ujú, dije directamente,
porque muchas veces las chicas buscamos como algún tipo de, ¿cómo se dice? Como Endulzarlo, ¿no? así para que no, así como para que no se sienta mal, ¿no? Le das Uy, estás suavizar tocando la dos temas situación. muy interesantes que para allá vamos. Adelante, adelante, continúa. Ándale, y lo que pasa es que yo no quise hacer eso, yo quise ir de frente porque de verdad es que yo no quería nada con esta persona. Entonces yo fui y le dije, bueno, me dice, oye, que podemos salir y que podemos hacer esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? La verdad es que yo no tengo ningún interés de tener nada contigo ni con nadie y en este momento no quiero una relación en mi vida. Entonces, bueno, para que sepas, ¿no? Y me dijo, no, pero pues yo tampoco. Yo solamente quiero ser tu amigo. Y yo le dije, bueno, está bien, entonces coincidimos en eso. Bueno, queda claro, ¿no? Pero a partir de ese momento es como que entró por acá, por un lado del oído y salió por el otro lado, porque seguía buscándome y seguía buscándome con la intención de cortejarme. Y entonces, Claro, y yo no sabía cómo decir, o sea, cómo más le digo que ya no, o sea, que no. Y se lo dije de diferentes maneras. Entonces a mí me sorprendió mucho porque a veces creo que hay personas que no entienden, como tú decías, que no es no y aunque se lo digas de frente. así es, así es. Y tú acabas de tocar dos temas muy súper importantes que tienen que ver con límites y género. Em, Regularmente a los hombres les enseñan las estructuras patriarcales que los hombres pueden pasar los límites, porque los hombres están hechos para conquistar. Y la estructura patriarcal, ya sea la familia, las instituciones, les van enseñando a las mujeres que pues ellas tienen que aguantar, ¿no? Lo que tú decías hace rato, en la iglesia te enseñaron que tú tienes que obedecer y sujetarte. Ujú, Entonces, estos dos mensajes se van enseñando de manera paralela entre hombres y mujeres y son incorrectos. Por eso, algunos hombres no pueden aceptar un no por respuesta de una mujer cuando las están empezando a cortejar o cuando ya tienen una relación porque dicen, a ver, no, espérame. En mi cabeza, aunque los hombres no lo hayamos escuchado así de claro, pero en la cabeza de la mayoría de los hombres está que las mujeres están para agradarlos a ellos. Y a las mujeres las entrenan desde pequeñas para agradar a un hombre, a todos los tipos de hombres, desde el papá, empezando por la estructura familiar. Entonces siempre debes de estar agradable para papá, así como mamá debe siempre estar agradable para papá. Y entonces cuando tú tengas edad, tú vas a desarrollar todo lo que tengas que desarrollar para ser agradable para el que te va a cortejar y luego va a ser tu esposo. Y luego cuando seas mamá, tienes que ser agradable para los hijos, porque hay de ti que digan que eres mala madre. mm, Entonces, fíjate cómo se va enseñando esto de que hay que poner límites, cómo que las mujeres pueden poner límites. Claro que les cuesta trabajo a veces pensar que pueden ejercer un límite porque el sistema patriarcal les fue enseñando que no era así, que calladitas se veían más bonitas, que siempre tenían que estar disponibles para el hombre y que tendrían que estar agradables para él de todas las maneras posibles. Y al hombre lo que le va enseñando la estructura patriarcal es, tú vas a conquistar, ¿cómo que va a haber una chica que te diga que no? No, a ti no te dicen que no, porque tú eres el hombre, tú eres el que vas a gobernar, tú eres el que vas a dirigir, tú eres el que vas a proveer, tú eres el que bla, 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 bla. Y entonces te crees esta historia, que eso es lo que te hace hombre, y vas estableciendo relaciones así. Vas estableciendo relaciones a donde vas traspasando los límites de las mujeres, porque nunca nadie te dijo que podía haber una mujer que te dijera, no estoy interesada en ti. Y si quieres ser más sincera, le dices, estás horrible, ¿cómo crees que yo voy a querer salir contigo? O no, tus intenciones son, desde un kilómetro veo que tus intenciones son, lo último que quieres es una relación agradable conmigo. Tú lo que quieres es sexo. No quiero, no estoy interesada. Entonces, mm, eh, haz encuesta ahí con el resto de tu equipo y vas a ver que a los hombres no nos enseñaron eso, que podía haber una mujer que nos dijera que no a cualquier cosa. Entonces, esto es muy importante y hay que visualizarlo. En las congregaciones también, en las comunidades religiosas, hay que visualizar que la mujer puede decir que no al nivel que quiera. ¿Sí me van siguiendo? Wow. Sí, sí, o sea, nos has dejado sin palabras porque, claro, los límites no.
Eso que has dicho, justo que no nos han enseñado a poner límites a nosotras, que Claro, que no existía. claro que tú haces lo que te diga que hagas tu papá primero y luego tú haces lo que te diga que hagas tu esposo. Y es interesante porque eso que dijo también de que tenemos que estar disponibles, tenemos que estar siempre bien, también va mucho con esa lógica de que es que eres una señorita, eres una mujercita, entonces tú tienes que estar siempre bien vestidita, bien peinadita, con las uñas bien arregladas, porque si están mal, entonces que, ¿cómo? ¿Qué puede decir tu esposo, no? O has escuchado, yo he escuchado mucho porque yo estoy casada, esta frase que dice, porque tienes que arreglarte para tu esposo, ¿no? Ok, cuando ya te arreglas para salir con tus amigas, para salir cualquier día, es como que "Y tu esposa no viene contigo porque estás tan ¿Por qué arreglada, estás tan ¿no?" arreglada? Sí, o incluso los mismos hombres, ¿no? ¿Por qué estás siendo tan arreglada? Ay, seguramente que te gusta alguien, ¿no? Ujú. Y eso de arreglar, bueno, también tiene que ver con arreglar como si estuviéramos descompuestas, ¿no? Como un coche descompuesto. Vas muy, vas muy maquillada, sería la palabra de repente. Me encanta, me está volando la cabeza. Sí, y es que los límites son más que solo decir que no, no, tienen un background muy, muy grande que tenemos que llegar. Y Así es. a mí me choca así porque yo soy mamá. Tengo, Ujú. tengo un niño al que intento enseñarle cómo poder decir que no cuando no quiere algo, en especial en el aspecto físico, ¿no? Hay algunas tías, algunas abuelas, tías, que, ay, ven, dame un beso. Pero, ¿por qué no me das un beso? ¿No quieres darme un beso? Y es eso, ¿no? De cómo cambiamos esta forma de pensar para que enseñemos Límites a los límites niños. a los niños y a las niñas, ¿no? Mira, hay una cosa que es como un mal necesario. Nos tenemos que volver eh, facilitadores, pero también gestores y casi maestros, ¿no? De esto de que cuando tú le quieres decir a la tía o a la abuela o que quien sea, ¿por qué no le va a dar un beso? Le tienes que hacer toda una explicación. Tratar de hacerse lo más corta posible, pero decir algo como, es decir, necesitas trabajar en eso, en que tú que puedas estar segura de poderle decir, ¿sabes qué pasa? Yo estoy enseñándole a mi hijo que él puede decir que no y que él, lo que él diga tiene validación para sí mismo primero. Obviamente si es algo que es sano, ¿no? Por ejemplo, si en este momento no estás de humor para darle beso a alguien, no se lo das. Y es válido, yo voy a respetar lo que el niño está diciendo. No sé si tú como adulto puedes entender eso. Entonces ya cuando se los pones así como de, pues claro, si el niño lo entiende, pues claro que yo también, no lo van a entender agradablemente, Ujú. pero van a acabar respetándolo, que es lo que tú esperas. Pero la parte que a veces no nos gusta porque involucra mucho tiempo es estar enseñándole a la gente lo que, o sea, qué es un límite, hasta dónde me tienes que respetar, por qué estoy hablando ahora de que voy a validar lo que mi hijo no quiera o si quiera, o que por lo menos exprese si lo quiere o no lo quiere expresar, porque está esta ley no escrita, ¿no? De no, a las abuelas y a las tías a todas se les saluda de beso. Ujú, ¿Dónde ujú, está escrito exacto. eso? Ujú. ¿Dónde está escrito eso? Ahora, también tenemos que entender que ya no vivimos en otras realidades a donde durante mucho tiempo, sobre todo en los años 90, ahora se empezaron a destapar todas esas cloacas de abuso sexual Ujú. familiar y religioso, a donde así comenzaban los abusos, Exacto. permitiéndole a la gente traspasar, transgredir un límite físico y sin enseñarle a los niños a identificar esos límites, a identificar partes en su cuerpo que no son tocables por nadie más que por ellos. Incluso los papás, los padres y las madres tampoco tienen derecho a tocar esas partes. Entonces, si no lo hacemos ahora, vamos a seguir fomentando que se sigan dando ese tipo de abusos sexuales. Obviamente que si tú le dices eso a una tía o una abuela, va a decir, ¿qué estás diciendo que yo voy a...? No, Ajá. no se lo vas a explicar así, pero es lo que quieres, es que se establezca un límite entre que una persona crea que puede besar o tocar a tu hijo o a tu hija cuando no tiene ningún derecho. El hecho de que sea su tía, la reina de algún lugar o nada le da derecho a que si un niño o una niña no quiere ser tocado o no quiere ser abrazado, lo tenga que hacer. Porque entonces aquí que estamos enseñando
el niño o la niña aprende, tengo una obligación con alguien que tiene un poder por encima de mí, que es más grande que yo de edad. Entonces, automáticamente le vamos poniendo el chip de victimización. Uy, qué fuerte. Porque es como ahí podemos ver la importancia de la educación en límites desde la edad temprana, desde que son niños, y por qué sí deberías pensar en hacerlo. Porque yo, por lo menos en mi experiencia, en mi educación, para mí sí, si no saludabas, cuando eras niño, ¿no? Si no saludabas a tu tío era como, uff, malísima educación, ¿no? Y me acuerdo que mis papás incluso me decían, ¿qué, Eres una qué malcriada malcriada? ahora, ¿Cómo no sí. vas a saludar a tu tío, no? Es tu tío. Y claro, o sea, nosotros hemos crecido en eso. Y justo aquí quiero comentar algo que acabas de decir, ¿no? Hablando de los tíos y las tías. Bueno, o sea, si nosotros sí queremos establecer esas cuestiones de límites sanos, pues tan solo vayámonos a las estadísticas. Por lo menos aquí en México, los principales abusadores sexuales de niños dentro de la familia son los tíos y los abuelos, Ujú. Exacto. Acá también. hombres. Entonces, si de pronto tienes que subir la vara para explicarle a alguien por qué no estás dejando que tu hijo, tu hija salude de beso al tío o a la tía, pues si ya no entendió la primera parte que le dijiste así como de aleccionar, le dices, mira, hay una realidad. Yo no quiero exponer a mi hijo a una realidad estadística a donde de cada 10 niños, 7 son abusados dentro del el círculo de su familia por sus abuelos varones o por sus tíos varones. Entonces, por esa razón lo estoy haciendo. Si te ofendes o si no entiendes lo que estoy haciendo, eso ya no es asunto mío. Yo estoy queriendo proteger a las infancias en general, no solamente a tu hijo y a tu hija, sino a todas las infancias. De esa parte a veces trae conflictos porque luego, como tú dices, se sienten como ofendidos, ¿no? Porque, ay, me estás diciendo que estás intentando decir que tal vez tu tío es así o tu tía es así, ¿no? Pero lo que tú dices es No lo bien cierto. sabemos. Ajá, o sea, no lo sabemos y lo que a mí me vuela la cabeza es que si tú no piensas en esto, en que tu hijo, tu hija aprenda a establecer los límites desde que es pequeño, imagínate en el futuro, porque muchos de los abusos se cometen así, de repente con personas que tienen autoridad, ¿no? Porque ya no es el tío o la tía, de repente puede ser el pastor o puede ser el líder O o el incluso jefe de tu trabajo. o puede ser tu esposo y que a ti te han enseñado de que es una autoridad y no seas maleducada y que tienes que aceptar lo que te está pidiendo. Sí, pero aquí tenemos que rescatar, y por favor, aquí es a donde entra la importancia de que la gente se capacite, lea, escuche estos podcasts y estén Sí. pendientes de los temas. ¿Por qué? Porque si no llega a oídos de una persona este tipo de tema, no le va a interesar, no va a leer, y entonces tenemos que ir, tú mencionabas algo importante, ¿no? Es que son la autoridad, ajá, pero ¿para qué están las autoridades? Para Eso es lo que hay cuidar. que cuestionar. ¿Para qué están? Las autoridades se pusieron. Si nos vamos a la Biblia, las autoridades se pusieron para servir y para dirigir y para transmitir que era la idea de bienestar de Dios hacia la humanidad. Para eso están las autoridades, no para el control excesivo ni el establecimiento de límites insanos que provoquen que las personas se suiciden, porque ese es el extremo de el que en los contextos espirituales o religiosos la gente se deje pasar tantos límites que de pronto ya están permitiendo o ya están teniendo ganas de suicidarse porque nunca son lo suficiente para el líder, nunca son lo suficiente para el pastor, para la pastora, para lo que sea. Bueno, creo que en los contextos de Bolivia entendía yo que no hay pastoras, ¿verdad? Pero en otros contextos latinoamericanos sí hay, y entonces también para que se sientan incluidos y hablar de esto, de cuestiona la autoridad. Eso es algo que jamás te van a enseñar en la iglesia, pero sí es importante, cuestiona la autoridad. Si tu autoridad no está para servir, si tu autoridad no está transmitiendo un mensaje de bienestar de Dios para ti, si lo que está haciendo es diciéndote cómo sí tienes que obedecer, cómo sí tienes que sujetarte, cómo sí tienes que seguir dando tu dinero, cómo sí tienes que seguir dejando de ser tú para agradarlo a Él, no a Dios, entonces estás en un lugar que está transgrediendo tus límites. Pero para poder, antes de salir corriendo, primero tienes que explorarte y conocerte y decir, a ver, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Cómo he vivido esta experiencia? ¿Cómo me ha afectado? Y lo primero que tienes que hacer es, en lugar de salir corriendo, es reconectarte con esta parte que está encima de ti, que es lo divino, que es lo eterno, que es lo espiritual,
y decir, no me dejes en este momento porque ya estoy lastimado, lastimada de tanta pasadera de límites insanos y ahora ayúdame y dame esta protección, ayúdame a entender qué dijiste tú aquí para que yo lo interprete y pueda entonces decir, a ver, sabes que esta historia no es como me la contaste. Y entonces quiero reconstruirla y quiero arrancar estas páginas que están mal escritas porque así no era y ahora quiero escribirlas con límites y ahora quiero volver a escribir una historia diferente, pero sin apartarme de lo eterno, de lo divino, de eso que te lleva a ti a decir, esto de verdad es Dios. Es para nosotras bien lindo escuchar esto porque nunca hemos escuchado algo así en nuestras iglesias, ni en nuestra educación cristiana, ni en nuestros colegios cristianos, ni a todo lo... Siempre ha sido la autoridad, ¿no? Sí, Nunca. siempre ha sido la autoridad. Sí, y los temas cuando hay abuso de autoridad no se tocan, no se hablan. No se hablan. Ujú. No, es mejor que nadie se entere de lo que ha hecho el pastor, lo que ha hecho el líder, nadie se entere de lo que está haciendo tu esposo contigo o tu novio, si tiene algún cargo en la iglesia. Ujú. Pero Tu aquí me amigo, tu pongo a jefe, los niños en la escuela, porque ahora ya esto se está viendo en edades muy tempranas. Ya estamos identificando al famoso niño o niña bully que está ejerciendo bullying sobre otro niño. ¿Y cómo empezó eso? Con transgresión de límites, porque el niño que está haciendo o la niña que está siendo bulleada no aprendió a establecer límites sanos para su propia vida. Tal vez el mismo papá, la misma papá lo etiquetó, la etiquetó como, ay, es que mi niño es sensible o es tímido o le pusieron una etiqueta. Entonces de ahí vamos perdiendo porque en lugar de ayudarle al niño o a la niña o a explorarse, a decir, a mí no me gusta jugar así, a mí no me gusta tal, a mí no me cae bien fulanita, fulanito, y a entender cómo es la persona, lo etiquetaron y entonces eso hace más fácil que llegue otro más abusado, más abusada o que se siente con más poder o autoridad Ujú. y lo empiece a abusar, empiece a transgredir sus límites y su dignidad. Esto me lleva a preguntarte, ¿cuándo yo tengo que poner un límite? ¿Cómo me doy cuenta que Es ya, momento. o sea, ya hasta aquí? Es momento de poner límite. Sí. ¿Cómo? Fíjate, otra característica de los límites sanos es que no se ponen hasta que ya dices ya hasta aquí. Los límites se ponen mucho antes. Por ejemplo, hablando de estas cuestiones relacionales, los límites para un matrimonio no se ponen cuando el matrimonio inició. Se ponen cuando una persona, dependiendo de la edad, vamos a suponer que ya es mayor de edad en tu país para que pueda pensar en casarse 18 años. o establecer una relación. Entonces, ahí es importante que la persona tome conciencia de qué es lo que está esperando, que empiece a explorar esa parte de, a ver, y entonces si tú escuchas, como a mí me ha tocado a veces escuchar a algunos adolescentes, que literal ven a las mujeres como un objeto sexual y tienen esta expectativa de yo ya me quiero casar porque entonces yo voy a tener sexo con mi esposa cuando yo quiera, las veces que yo quiera al día. Esa es su expectativa. Entonces dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué fue? Este chico no exploró muchas otras cosas de una relación que hay y él solo tiene en la mente algo. Y si tú vas con una chica de su misma edad y le haces la misma pregunta, vas a encontrar otra cosa muy distinta o a lo mejor parecida, pero desde otro enfoque. Y vas a decir, pues por eso entiendo que las relaciones no funcionen, porque nos enseñaron expectativas diferentes y vamos a establecer una relación con expectativas distintas. Entonces, un límite se pone mucho antes de que pueda causar un problema. Por ejemplo, los trabajos. Cuando tú vas a empezar un trabajo, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, vas a preguntar qué están esperando de ti si tú cubres el puesto, pero también cómo van a remunerar tu trabajo. ¿Cuáles son esas cosas extras por las cuales tú dirías, sí, con gusto quiero entrar a este trabajo porque aparte de lo que me ofrecen, me dicen que van a cubrir esto? Eso es una expectativa. Y entonces, ¿qué te dicen? Pero si tú no cumples con A, B, C, D, ahí están poniendo ellos sus límites. Entonces no va a haber un bono de puntualidad, no va a haber tal cosa. Y ahora tú, como empleado, también puedes poner tus límites. Antes eso no sucedía y no sé si en Bolivia sea tan claro, pero por lo menos en México ya existe una norma 035 que aquí, por ejemplo, establece
que la empresa es responsable de prevenir los efectos socioemocionales negativos en un trabajador, porque a través de estudios se dieron cuenta que el mismo trabajador estaba, perdón, que el mismo trabajo estaba siendo el estresor de los trabajadores. Entonces, ¿cómo te exijo que trabajes más si tu propio trabajo te está provocando estrés? ¿Me entiendes? Entonces aquí hay una corresponsabilidad y entonces ahora también el empleado puede decir, oye, espérame, mira, resulta que a donde yo voy a trabajar está a 30 kilómetros de donde yo vivo y aparte tengo que caminar los últimos 3 kilómetros de la ruta sobre un lugar que no está pavimentado y que no tiene luz. Y entonces, ¿cómo esperas que yo me pueda sentir seguro de ir a trabajar y que yo llegue tranquilo a trabajar si lo que voy pensando es a ver a qué hora me asaltan aquí o a ver a qué hora me pasa algo? Uy, Entonces, ahí viene el límite de decir, ¿cómo le vas a hacer tú? ¿Cómo le vas a hacer tú, empleador, para que yo me sienta más seguro para hacer esto? Entonces, no voy a esperar a que me asalten, no voy a esperar a que suceda algo, ni del lado del empleador ni del lado del empleado. Por eso establezco primero las expectativas y se establecen los límites. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para poner los límites? Mucho antes de que algo suceda, mucho antes de que tengas que decir, ya estuvo, basta, ya no soporto esto. Es desde el momento en que una relación te da una señal pequeñita de que algo no está bien, tienes que visibilizar. ¿Y cómo lo hacemos? Dejando de romantizar las relaciones. Las padre e hijo, las de hermanos, las de padres, las de pareja, las de matrimonio, las de novios, todas las relaciones hay que dejarlas de romantizar. Porque ¿qué es lo que sucede? Decimos cosas como, bueno, pero ya va a cambiar, ¿no? Y si tú vas y se lo dices a la consejera, al consejero, al pastor, a la pastora o a quien tú quieras, ¿qué te va a decir? Lo que te falta es orar más por esa persona. Ay, sí. exacto, Entonces te sí. dicen que es tu responsabilidad cuando el que está haciendo la transgresión de esos límites es la otra persona, no eres tú. Entonces no es que a ti te haga falta fe o te haga falta orar, es que lo que esa persona necesita es que le digan, óyeme, pasaste estos límites y los has pasado más de una vez. Y como eres, no sé, el líder de alabanza o una cosa así muy nice, no te han dicho nada ni te han puesto en tu lugar, pero no se vale. Y entonces, desde ahorita te digo que estás perdiendo derechos aquí, ¿no? Nada de que a mí me dices que tengo que estar dispuesta siempre a todo, no, porque tú no estás haciendo ejemplo en tu casa. Entonces, si estás haciendo ejemplo en la congregación, pero acá no estás haciendo ejemplo, no. Y pones límites y lo cantas, como decimos aquí en México, ¿no? Lo hablas, lo dices, lo visualizas. No sé si esto ayuda un poco a clarificar esta pregunta de cuándo se tiene que poner el límite. A mí hay 2 cosas que me vuelan la cabeza. La primera, solo como comentario, eso de que he escuchado muchas veces que, dentro de la iglesia, en personas conocidas, donde, chicos, si no quieren pecar, entonces ya cásense, ¿no? Y entonces eso a mí, en mi cabeza, porque está en la Biblia, lo dice Pablo, me genera esto de que, bueno, entonces, si queremos tener relaciones sexuales, nos casamos de una vez, ¿no? Y lo demás, ¿qué importa? Como si el matrimonio solamente fuera la relación sexual. Y eso se promueve dentro de las iglesias también, y es algo que yo pienso que sí hay que cuestionar y hay que deconstruir, porque el matrimonio no es solamente sexo. El matrimonio no es solamente tener hijos. Hay muchas otras cosas más por las que las personas se casan o deberían de casarse, ¿no? Pero muchas veces los jóvenes entran a este tipo de relaciones serias o matrimoniales con estas ideas en la cabeza para dejar de pecar o porque ya he pecado, ¿no? Como ya hemos tenido relaciones, entonces, bueno, ni Ya ni modo, modo, no, me no, tengo que casar. claro, me tengo que casar. Así es, Ujú. de manera, o sea, la organización, la iglesia, la comunidad religiosa o espiritual ofrece como respuesta el matrimonio, ¿no? Y no se debe ofrecer el matrimonio como una respuesta. El famoso, es que ustedes lo que necesitan es casarse para que cambien y se establezcan y las responsabilidades y los hijos, dices, no, por eso al rato vas a tener a hijos a los que en la escuela les van a decir, oiga, llévelo al psicólogo, pero lo que no van a ver es que el matrimonio desde un principio viene con una expectativa equivocadísima, a donde ninguno de los dos se respeta, ninguno de los dos tiene límites sanos, y lo que están haciendo es sobre responsabilizar a los hijos de lo que está sucediendo en el matrimonio.
Entonces dicen, es que el que está mal es el niño o la niña. No, no va por ahí, pero sí, por favor, no ofrezcan el matrimonio como una respuesta a los problemas de ningún tipo, ni de cuestiones sexuales, ni de abusos de sustancias, ni de que porque estás solo y necesitas matrimonio, nada de eso. El matrimonio precisamente por eso se considera tan sagrado. Ah, bueno, otra cosa que has dicho es como eso de te falta orar, eso he escuchado millones de veces y a mí me han dicho, yo me he separado de el papá de mi hijo y lo primero que me ha dicho una hermana de la iglesia es que no has orado suficiente, Sara. Y yo era, no, no es que no he orado, es que mis límites no se han respetado. Yo he dicho no y hasta aquí y esto no voy a permitir, pero no, es que tenías que haber orado. Y es que el matrimonio no es de papel o algo así, me dijeron, pero ahí la clave era no has orado suficiente. O no has soportado suficiente, ¿no? Yo he estado en un matrimonio donde yo, bueno, estaba de invitada, ¿no? Y he escuchado la prédica del pastor y algo que me ha calado la cabeza ha sido que el pastor ha dicho, hermanos, el matrimonio es para madurar. Si usted tiene un hijo inmaduro, tiene que casarse. Cásese, que Dios dígale mío que se santo. case. Sí, y mira, lo que tú dices, o sea, ahorita me estoy enfocando más ya en el matrimonio, Ujú. porque he escuchado igual muchísimas veces dentro de la iglesia esto de que, bueno, pero es que ya se va a casar, ya va a aprender. O bueno, nosotras igual, dentro de las iglesias nos casamos sin pensar en lo que dice Amílcar, sin pensar, sin autoconocernos y saber qué es lo que realmente quiero, porque entramos al matrimonio con toda la idea que nos han dado desde que éramos niñas, ¿no? Que es como a casarme y a tener hijos, pero nunca me he puesto a pensar yo misma, oye, tal vez no quiero tener hijos, o tal vez no quiero tener tres, tal vez solo quiero uno, o tal vez quiero estudiar, o tal vez no, ¿no? ¿Cuál es, o sea, cuán importante es el autoconocimiento Así y es. para poner los límites previamente antes de casarnos? Porque muchas veces yo te puedo decir, no sé, no tengo los datos, pero estoy casi segura que muchos se han casado por las razones equivocadas y sin poner límites, porque piensan que ya cuando se case va a aprender, ya cuando sea una mujer casada ya se va a dar cuenta, ¿no? De que no se puede vestir así, que no puede hablar de esta manera, que ya va a saber ¿Y cuál es su lugar. dónde inicia esto que estás diciendo? Porque no es, o sea, sí, exacto, estás hablando del matrimonio, ¿no? Pero ¿dónde inicia esto? Estás con tu niño o con tu niña y te dice, no me quiero comer lo que me estás poniendo enfrente. Y entonces tú dices, a ver, aquí hay una relación de poder. Yo soy la mamá o yo soy el papá, tú eres el hijo, tú te callas y tú te comes lo que yo te diga. No le preguntas, no le das opción de que el niño o la niña diga, ¿por qué no se lo quiere comer? De pronto te diga, esto está salado, es que, por ejemplo, a veces los niños se chiquean, como decimos aquí en México, ¿no? Y lo que quieren es que les digas, ándale, mira, te hago avioncito para que te lo comas. Y entonces el niño o la niña dice, bueno, ok, va, ¿no? Está relacionando la comida con el afecto, que también ese es otro tema. Pero a lo que voy es, si tú le das chance a un niño o a una niña desde pequeño a expresar por qué está diciendo que no, estás validando su capacidad de poder poner un límite. Que cuando sea mayor y cuando establezca una relación o esté buscando casarse o no, pero esté en relación con alguien, tenga la capacidad de decir, esto no me gusta, esto no lo quiero. Pero si de niños no les estás dando la oportunidad de decir su sí o sí no, o al contrario, no que te diga por qué sí. Y no es entronar a los niños, no es como darles este papel de padres, porque al fin y al cabo el de la autoridad y el de la responsabilidad debe ser tú, como padre o como madre, pero sí el indagar, el ver qué opinas, porque tú tienes una mente, porque tú tienes un cuerpo, porque tú tienes un espíritu, porque tienes un alma, porque tienes sentimientos. Entonces, exploro, te doy chance a que me lo plantees y si yo encuentro como adulto, como padre, que no me das algo que realmente sea válido para que yo diga, ah, ok, sí tienes razón, entonces digo, bueno, lo siento, pero lo vas a tener que hacer, porque es parte de una disciplina. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que el niño jugó todo el día, está todo sucio, y tú en tu mente dices, bueno, antes de acostarlo lo baño, la baño, ¿no? Y el niño no quiere, y entonces ya te pusiste en el plan de decir, oye, a ver, explícame tus razones por las cuales no te quieres bañar, y resulta que te va a decir todo menos una razón válida, ¿no?
Entonces, ahí tú vas a decir, pues lo siento, pero yo sé que por tu salud no te puedes acostar así. Entonces, vámonos a la bañera o a donde sea que lo bañes, ¿no? No sé si también con esto les ayuda a tener como un poco más de perspectiva de cómo sí se pueden establecer límites sanos. Sí, sí, a mí me llega mucho como mamá porque intento criar a mi hijo de la mejor manera para darle las mejores oportunidades. Y hay muchas personas que me dicen, ah, no, es que ahí lo estás malcriando, ¿no? Pero papás, mamás, ahí que nos escuchan, hay que darles la oportunidad a los niños para que aprendan a poner límites, límites sanos, para que no les duela aprender a poner límites después. Para que luego sí sepan qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que les gusta y qué es lo que no Para en que un se futuro, conozcan también, sí. antes de tomar decisiones importantes. Qué increíble todo lo que hemos aprendido, Milcar, nos encanta muchísimo. No sé si quieres aportar algunas ideas más, algún mensaje a los chicos, las chicas que nos están escuchando, A las mamás y las papás. mamás, papás, jóvenes, matrimonios, parejas. Pues yo más que otra cosa es agradecerles el espacio porque de estas cosas hay que hablar y hay que establecerlas y hay que también dudar de ellas. Yo no les digo que se crean todo lo que yo les digo, yo lo que les pido es que cuestionen siempre todo, en el buen sentido. A ver, vamos a estudiar qué dijo, cómo lo dijo, desde dónde lo dijo, este ejemplo, por qué sí, este ejemplo, por qué no. A ver, yo pondré este otro ejemplo. Y que ustedes se hagan este propio criterio de, a ver, yo cómo estoy en mis límites. Si yo tuviera que, por ejemplo, establecer como una especie como de evaluación a través de los años de mi vida, cómo he estado estableciendo mis límites, cómo están, cómo he pasado los límites de alguien más y cómo he dejado que traspasen los míos, dónde me encuentro, qué necesito. Y desde ahí empezar a buscar respuestas, respuestas desde mi perspectiva, desde lo que yo necesito, desde a dónde voy yo, desde qué necesito hacer para que pueda yo ser una persona más sana estableciendo límites y también pueda yo proponer o provocar lo mismo en las infancias, por ejemplo. Y solo poner algo muy, como una nota al pie de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Poner límites no es que ahorita cierres la computadora o te quites los audífonos que acabaste de escuchar el podcast y sales corriendo y le dices a tu marido, como decimos acá en México también, el huevo y quien lo puso, ¿no? De, a ver, y a mí no me vas a volver a, o que con tu esposa hagas lo mismo, que con tus hijos o con tu jefe. Los límites no se establecen así, los límites se establecen de poquito a poquito. Entonces, esa es la tarea que yo les dejaría hoy a todas las personas que están escuchando el podcast del día de hoy, que tú digas, hoy qué límite me tengo que poner yo. Muchas gracias, Amílcar. Para nosotras esta charla ha sido muy, muy enriquecedora. Estamos pensando diferente y este espacio, el podcast sobre la mesa, sin vergüenza, es para promover un lugar donde pensemos críticamente, donde nos cuestionemos, reflexionemos y que cada uno tome lo mejor y construya su propio pensamiento. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por toda la charla que hemos tenido hoy. Sí, gracias. Realmente es algo que ha aportado muchísimo. Espero que les sirva a muchos. Pongan sus límites. Empecemos desde antes, ¿no? Y bueno, bendiciones a todos. Gracias. Chao, Amilcar. Chao, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Y sí, pongámonos hoy el límite que necesitemos. Gracias por la invitación y gracias que puede llegar a diferentes personas que necesiten escuchar de esto. Buenísimo. Chao, Gracias, chao. Amílcar. Gracias.